Buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a una reunión online juntos más. Y así como estás, ¿por qué no leemos junto la palabra de Dios? El libro se encuentra en Job, capítulo 19, versículo 25. Y dice así: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Te resumo la historia de Job. Era un hombre que poseía todo: familia, bienes, todo. Y en un momento, como relata la palabra de Dios, este hombre, Job, llegó a perderlo todo. Hasta tenía una enfermedad que él padecía, que se llamaba sarna. Este hombre, al haber perdido todo, no perdió la fe, no perdió la esperanza en Dios. Y dijo así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así como estás, ¿por qué no hacemos una pequeña oración en esta tarde? Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, porque vos, Señor, depositas eso, Señor, que hace que no perdamos la fe, Dios mío. Ayúdanos, Señor Jesús, a no perder la confianza, Dios mío. A pesar de, Dios mío, cuando vemos todo mal, Señor, que nosotros podamos decir: yo sé que mi Redentor vive. Señor, ayúdanos, danos la fortaleza para seguir adelante. Amén y amén. No te pierdas que hay mucho de Dios más para vos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mes de septiembre, mes de la Biblia. Y queremos compartir con vos unos versículos. El primero queda en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vos sabés que este versículo comienza con una palabra muy fuerte. Esa palabra es nunca. Jamás la Escritura fue traída por voluntad de hombres, por voluntad humana, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y sabés que inspiradas, en la palabra original del griego, es feromenoi, que quiere decir transportado, llevado. Esa misma palabra es usada para describir un velero que es llevado o transportado por el viento. Es así que los hombres que hicieron la escritura, que escribieron, no fueron taquígrafos, sino que fueron hombres de diferentes culturas, de diferentes caracteres, de diferentes posiciones sociales, hasta de diferentes estilos literarios. Pero todos fueron llevados, transportados por el Espíritu Santo de Dios. Y sabes que cada uno de ellos fue usado por Dios para escribir su palabra. Y así como dice unos versículos más arriba, tenemos la profecía más segura y el único autor de la Biblia es nuestro Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es muy importante que podamos entender el privilegio que tenemos de tener la palabra de Dios. Si hoy yo te preguntaría cuánto amás a Jesús, yo creo que todos levantaríamos las manos y diríamos: yo amo a Jesús. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo te tomás en poder leer las Escrituras? Y vos me podés decir 10, 15 minutos, media hora, o la leo cada 2 días, o cada una semana, o tal vez no la leo, o la comparto cuando miro las reuniones. Pero eso va a depender mucho de cuánto vos amás a Jesús, de cuánto lees las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí muestra cuánto queremos conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? A través de su palabra. Y debemos entender que la palabra de Dios, como hemos compartido al principio, dice que es inspirada por Dios. Significa que el mismo Dios nos está hablando a nuestras vidas. Que como compartía Rebeca, fue utilizado muchos hombres para compartir, para escribir la palabra de Dios, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto tiene que ser muy especial para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto le da a la Biblia, a la palabra de Dios, un poder tremendo. Un poder que viene a través de los años y las generaciones. Un poder para sanar, libertar, un poder para dar vida a aquel que está muerto. Es por eso que es muy importante que nosotros, en este mes de la Biblia, podamos desde ahora en adelante entender que debemos leer las Escrituras. Porque es útil para enseñar, redarguir, corregir y para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Dios en esta noche nos está hablando y nos está ministrando de una manera especial. ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Le estás dedicando tiempo a leer la palabra de Dios? Es muy importante que nosotros podamos leerla, entenderla, meditarla, pero también ponerla por obra. Para que realmente podamos cada día parecernos más a Jesús. Por eso hoy queremos alentarte, vos que tenés una Biblia en tus manos, y por muchos años quisieron exterminarla, eliminarla, para que no llegase a tus manos. Pero hoy las podés tener.
que la puedas leer. Porque sabes, el éxito del cristiano es poder leer las Escrituras. Y te estoy hablando del éxito, el éxito espiritual y también en la vida cotidiana. Por eso hoy te alentamos a que puedas dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Y qué te parece si oramos, ¿sí?, para que Dios despierte eso en nuestros corazones, de poder cada día estudiar las Escrituras? Señor, te damos gracias en esta noche. Estamos viviendo un tiempo donde es el mes de la Biblia. Que podamos todos los días poder leer las Escrituras, Señor, y poder entenderla, comprenderla. Derrama de esa sabiduría en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta noche. Aviva ese fuego en nuestras vidas. Ese hambre de poder leer tus Escrituras, Señor. Porque vos mismo fue inspirada por vos. Y creemos que la palabra de Dios tiene poder. Que sigue viva y eficaz para cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como tu robador, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad.
Dios te bendiga. Quería compartirte una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 20 al 22. Dice: Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vístedle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta historia se trata de un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos le pide que le dé los bienes que le correspondían. El padre se los dio y ese hijo se fue a un país lejano. En ese país malgastó todo. En unos días él estaba acostado y reaccionó, entró en sí y se dio cuenta que tenía que ir a la casa de su padre y decirle que ya no era digno de ser llamado su hijo. El padre le dio todo lo mejor que tenía. Ahora, si lo pasamos a lo que es hoy, esos hijos seríamos nosotros y el padre sería Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos alejado de Dios? Él estuvo con los brazos abiertos, esperando y diciendo: vení, regresa a mí. Pero nosotros no le dábamos la espalda. Y yo te animo a que puedas regresar esos brazos y pedirle perdón. Dios te bendiga. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos a tu luz.
Que Dios te bendiga. Un mes de septiembre, un mes donde hay tantos eventos que se celebran en este mundo. Pero los hijos de Dios también celebramos el mes de la Biblia, porque entendemos la importancia que tiene la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de nuestro Señor. Es el método por el cual Dios se manifiesta a sus hijos, Dios se da a conocer a sus hijos. Y la presencia de Dios es uno de los requisitos que Él tiene para establecer esta relación con nosotros como padre e hijos. La presencia de Dios a lo largo de la historia fue fundamental para que el Señor pueda revelarse a sus hijos. Y es exactamente de la presencia de Dios de lo que quiero hablarte en este día. Hay un personaje tan lindo llamado Obed-Edom en la Biblia. Y quiero mencionarte lo que él hacía dentro del ministerio. En el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 15, dice el versículo 18, y quiero que prestes atención a ciertos detalles. Dice, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Samiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benía, Masías, Matatías, Elifeu, Mignías, Obed-Edom y Jehiel los porteros. Escucha bien, Obed-Edom y Jehiel los porteros. Versículo 21, Matatías, Elifelu, Mignías, Obed-Edom, Jeliel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Escucha bien, Obed-Edom y Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas, ¿sí? En el capítulo 16, un capítulo siguiente, dice el versículo 5, sigue hablando del ministerio de Obed-Edom y dice, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benanía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpas. Obed-Edom y Jehiel con sus instrumentos. ¿Qué quiero decirte con esto? Dentro del ministerio, Obed-Edom era una persona fundamental por dos particularidades. En primer lugar, tenía el privilegio de ser uno de los porteros. Tenía el privilegio de ser uno de los que cuidaba la puerta de la casa del Señor. Y en segundo lugar, él estaba en el ministerio de la adoración. Por eso menciona constantemente que tenía instrumentos. Pero yo te mencionaba que quería hablarte acerca de la presencia de Dios. Una presencia que desde el principio de los tiempos Dios la estableció para relacionarse con sus hijos. ¿Te acordás? Allí en el Antiguo Testamento, Moisés en el libro de Éxodo le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a hacer nada. Porque era fundamental para Moisés que la presencia de Dios esté con él. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, un muchacho llamado Zaqueo, en el libro de Lucas, Jesús se cruza con él y le dice, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que mi presencia esté contigo. Y la vida de Zaqueo fue transformada totalmente. Y por último ejemplo, quiero mencionarte a los discípulos. En ese relato tan lindo donde Dios le da la orden de lo que ellos tenían que hacer, que iban a ir a predicar por todo el mundo, por todas las naciones. Pero hay una promesa de su presencia. Y dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante es que su presencia pueda estar con nosotros. Pero nosotros tenemos que saber bien cómo debe estar nuestro corazón, cómo debemos estar nosotros atentos, cómo debemos estar nosotros preparados para esa gran oportunidad en que la presencia de Dios se manifieste a nuestras vidas. Obed-Edom era una persona que estuvo dispuesta, y quiero darte brevemente el relato de su historia familiar. En un momento Obed-Edom estaba en su casa, estaba con su familia, y el arca
que representaba la presencia de Dios, iba a ser trasladada a Jerusalén. En ese momento, cuando David y los que estaban con él danzaban frente al arca, dice que ese arca se movió y uno de los que estaba ahí, llamado Usa, quiso tocar ese arca, ese símbolo tan sagrado que representaba la presencia misma de Dios, pero lo quiso hacer conforme a su voluntad y no a los mandatos de Dios. Entonces este hombre falleció al instante. Allí fue cuando David dice, de alguna manera, ¿cómo vamos a hacer nosotros para mantenernos vivos si nos llegamos a equivocar? No tomamos conciencia de lo que representa la presencia de Dios, este arca. Ahora nos estamos dando cuenta que esto no es un chiste, que estar en la presencia de Dios no es un cuento de hadas, no es algo que nos tienen que contar para que nosotros lo podamos creer, sino es algo que Dios mismo quiere que lo vivamos. David, en medio de esa circunstancia, dice, llevemos el arca a aquel lugar, a la casa de Obed-Edom. Y dice que el arca de la presencia de Dios, que había producido la muerte de una persona que lo tocó sin medir las consecuencias, sin respetar los estatutos de Dios, sin discernir que la presencia de Dios era algo tan importante. Obed-Edom abrió las puertas de su hogar y se convirtió en el anfitrión de la presencia de Dios. Ahora, si nos metemos un poco más profundo en la vida de Obed-Edom, quiero decirte en primer lugar que no importa cuál sea tu pasado, porque al Señor no le importó cuál era el pasado de Obed-Edom. Dice el relato de Samuel que se llamaba Obed-Edom Geteo. Y ese Geteo tenía algo en particular. Ese Geteo no era el apellido, ese Geteo no era un sobrenombre, ese Geteo no era un nombre de pila con el que todos los vecinos lo llamaban. Geteo representaba el lugar de donde él venía. Geteo representaba que venía originalmente de un lugar que se llamaba Gad. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver ese lugar que se llama Gad? De Gad venía Goliat, el que David venció, el gigante. De Gad venían los filisteos, los enemigos de los siervos de Dios. Entonces vos te podés preguntar, como yo me pregunté, ¿cómo puede ser que alguien que descienda de un lugar oscuro, de un lugar donde habitaban los enemigos del pueblo de Dios, cómo puede ser que una persona así se convierta en el anfitrión de la presencia de Dios? Quiero decirte algo, Dios conoce muy bien lo que vos pasaste. Pero si realmente te arrepentís de tus pecados, si realmente abrís las puertas no solamente de tu casa como abrió Obed-Edom, sino abrís la puerta de tu corazón para convertirte en el anfitrión de su presencia, la bendición de Dios va a sobrevenir sobre tu vida, sobre tu familia. Dice que el arca permaneció en la casa de Obed-Edom 3 meses y él fue bendecido. Él fue bendecido. Por eso empezamos por lo último que era su ministerio. Una persona que descendía de lugares oscuros, de lugares donde le daban la espalda a Dios. Dispuso su corazón para tener la presencia de Dios dentro de su hogar. Y su vida fue transformada, porque encontrarte con la presencia del Señor te transforma por completo, no solamente a vos, sino a lo que están alrededor tuyo. Por eso leíamos que Obed-Edom fue bendecido esos 3 meses, pero ese encuentro marcó su futuro, porque se iba a convertir en el portero de la casa del Señor, porque se iba a convertir en un adorador. Dios tiene propósitos tremendos con tu vida, pero es tiempo de abrirle la puerta de tu hogar. No importa el pasado que hayas tenido, no importaba el pasado que Obed-Edom había tenido, Dios estaba dispuesto a habitar en su casa. En segundo lugar, ser el anfitrión del Señor.
Ser el anfitrión de la presencia de Dios tiene consecuencias divinas, tiene consecuencias eternas. Porque cuando uno le abre el corazón a Dios, cuando la presencia de Dios invade tu vida, ya no vas a ser el mismo. Las consecuencias no van a ser lo mismo. Si ya pecabas antes, después de encontrarte con la presencia de Dios, ya no lo vas a querer hacer más, porque el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. El Espíritu Santo va a obrar sobre ese lugar. El Espíritu Santo te va a llenar de tal manera que tu vida va a ser transformada. Y no importa si la presencia va a prosperar todos tus negocios, tu trabajo y todas las cosas durante un día, un mes o 3 meses con Obed-Edom, pero las consecuencias eternas van a quedar marcadas. Las consecuencias de la divinidad de Dios sobre tu vida van a afectar a otros que están pasando por la misma circunstancia, y vos le vas a decir: ¿sabes qué? Yo no merecía nada, pero me di cuenta que Dios estaba dispuesto a habitar en mi casa, a habitar en mi corazón, y lo único que hice es abrirle las puertas y decirle: no importa si otros están rechazando tu presencia, yo quiero que habites en mi hogar, yo quiero que habites en mi vida. Ahora, nosotros hemos visto que la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom trajo frutos, y él se convirtió en un portero de la casa de Dios. Él se convirtió en un adorador. Él se convirtió en uno de los principales que eran mencionados en el libro de Crónicas para la adoración al Señor, porque hubo cambios. ¿Sabes dónde está el problema? Cuando los cambios no se ven, cuando los frutos no surgen, cuando los frutos no son buenos. Y esto lo quiero mencionar para muchos que tal vez están yendo a la iglesia hace años, pero siempre se encuentran en la misma condición. Quiero decirte algo: la presencia de Dios es lo que marca nuestras vidas. Y tal vez fuiste un asistente de la iglesia durante muchos años, pero Dios hoy te está llamando a algo más. En este medio, en este problema tan grande que vivimos mundialmente, Dios te está desafiando a más. En esta circunstancia donde muchos se cerraron al Señor porque los templos se cerraron, Dios te está llamando a abrirte mucho más. Te está desafiando mucho más. Dios te está diciendo: yo no quiero que vos seas un asistente 20 años más. Yo quiero tener un encuentro personal con vos. Yo quiero que mi presencia invada ese lugar ahí en el que estás escuchando. Yo quiero que mi Espíritu Santo invada ese lugar. Yo quiero que mi poder descienda sobre tu vida. Yo quiero revelarme sobre vos. Yo quiero revelarme sobre tu familia. El desafío de Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Ahora, la pregunta sería: ¿estás verdaderamente dispuesto a que el Señor y la presencia de Dios pose en tu hogar, pose en tu corazón? ¿Saben lo que me imaginaba cuando yo leía la historia de Obed-Edom? Yo me imaginaba a un Obed-Edom diciéndole a su esposa, diciéndole a sus hijos: ayúdenme, vamos a limpiar todo. Vamos a limpiar la casa como nunca, porque la presencia de Dios va a entrar. Vamos a sacar toda la mugre, vamos a sacar todo lo que queda feo, vamos a sacar todo, porque si habita la presencia de Dios en nuestro hogar, no puede estar rodeado de basura. Y yo creo que Dios nos está llamando a eso, porque el Espíritu Santo no va a habitar en vasos sucios, como hemos escuchado muchas veces. Porque la presencia de Dios no va a habitar en un lugar donde hay basura, de falta de perdón, de rencor, de odio, de pecado. Yo creo que Dios nos está llamando a limpiar nuestra casa, a limpiar nuestro corazón, y nos está diciendo: mi arca va a estar ahí, mi presencia va a estar ahí, pero es necesario que saques todo lo que a mí no me pertenece. Es necesario que venga un tiempo de limpieza.
para que realmente la presencia de Dios llene nuestras vidas, llene nuestros corazones, llene nuestras familias y los frutos sean diferentes y las consecuencias eternas vengan sobre nosotros. Porque el mismo poder de Dios que obró en la casa de uno que no merecía nada, que descendía de un lugar de tinieblas, es el mismo poder de Dios que hoy te está diciendo: yo quiero habitar en tu casa. Que Dios te bendiga. Entra en mi casa, en la de tu presencia. Sí, Señor. Entra en mi casa, Aleluya, en aleluya. la de tu presencia. ¿Qué te parece si en esta tarde, ahí en el lugar donde vos estás, también le decís: Señor, entra en mi casa, entra en mi corazón, el arca de tu presencia, entra en mi vida, Dios? ¿Sabes? Solamente tenemos que anhelarlo y pedírselo al Señor. Y decirle: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo el pasado que tuve, porque entiendo que así como hiciste con Obed-Edom, también puedes hacer conmigo. Me arrepiento de todo. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Salvador, Dios, para que tu presencia reine en mi vida. Señor, en esta tarde oramos por todos aquellos que tal vez asistieron mucho tiempo a la iglesia, pero vos hoy los estás desafiando a más, a que puedan abrir sus corazones y ese arca de tu presencia llene ese lugar, llene de tu presencia ese lugar. Ahora Dios, que tu poder, Señor, se manifieste sobre nosotros a través de tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. No me moriré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moriré, aquí me quedaré, tu presencia
Damos gracias a Dios por la palabra que fue entregada y te invito a que nos puedas seguir en todas las redes sociales que tenemos de la iglesia y si no te suscribiste, te invito a que te suscribas. Muchas gracias por estar. Dios te bendiga.